¿Cómo están? Ha pasado bastante tiempo desde que he hecho algo, realmente por motivos varios, pero el día de hoy decidí grabar porque he recibido este paquete, el cual llevo esperando ya un tiempito, y esta es la compra más grande que he hecho relacionada a un hobby, en este caso taiko. Hace ya un mes y medio, 2 meses aproximadamente, me compré el Taikoler, el cual es un tambor de arcade para Taiko no Tatsujin. Este lo vende la empresa Gamo 2, el cual vende diferentes controles para juegos de ritmo, entre ellos el Tazoler o para Chunism, o uno para proyectiva, etc. Tiene una variedad bastante grande. Y junté mis ahorros y decidí comprarme el Taikoler. Me gusta ser siempre lo más transparente posible en mis videos, así que de paso quiero comentar que no salió barato y pasó por un proceso de aduana bien pesado. Tuve que pagar bastante y tuve que esperar un par de semanas extra, pero esperemos que valga la pena. Sin más dilación, empecemos a abrir este paquetito. Este paquetote realmente. Cuando me llegó la notificación de que el paquete ya estaba listo y con los detalles del pedido y tal, el paquete pesa, según FedEx, 10 kilos aproximadamente. Y yo tomándola acá, yo creo que sí son 10 kilos. O sea, no pesa tanto, pero se siente peso. Tengo acá mi cortacartón, así que empecemos. Quiero comentar también que decidí grabar el unboxing. Uno, porque quiero ver mis reacciones al abrir el paquete. Y dos, porque hace rato no hago ningún tipo de contenido como para el canal. Entonces decidí empezar nuevamente a hacer algo partiendo por esto. Hoy cuesta un poco pillarle, ahí está, los lugares donde cortar. Ajá. Ahí. Oh. Es gigante. Este es el manual del Taikoler. Este manual está para descarga también online de forma gratuita, pero... Oye, es gigante el manual. Es gigante el manual. Yo pensé que era más chico. Aquí explica la conexión a Switch, al PC, etc. De ahí hago un close-up al manual. De ahí hago un shook al manual. Bien extensivo el manual. Me gusta. Oh, ¿por dónde abro esto? Ahí está. Ya, estas son las patas del Taikoler. Estos son aluminio, metal, no sé, pero se siente que es duro. Ojalá esto no tengo espacio. ¿Dónde dejo esto? Ahí están las dos patitas. Este es el cable para conectarlo. Y viene con... Aquí están los tornillos. Los tornillos para poder conectar a la base. Oye, nunca había comprado por Gamo, pero me sorprende el packaging. Me sorprende que todo esto esté hecho a medida y todo bonito y todo ordenado para que sea satisfactorio ir sacando las cosas. No están tiradas por ahí. Eso es muy bueno, muy bueno. ¿Qué es esto? Un ancla. ¡Es gigante! What the fuck? Voy a dejar la cámara ahí para que se alcance a notar. ¡Oh, pesa! Ya entiendo dónde vienen los 10 kilos de esto. Oye, pesa. ¡Wow! ¡Wow! Pesa mucho. What the fuck? Es gigante. No, qué brutal. Esto es lo que pesa. Esto es lo que pesa. Yo decía, pesa 10 kilos. ¿Por qué pesa tanto? Es por esto. Oh, esto pesa banda. Pesa mucho más de lo que pensé que iba a pesar. Wow. Oh. O sea, más allá de que pese, porque ya tiene su peso, me cuesta tomarlo. No sé de dónde tomarlo. ¡Ay! Eso para afuera. Y ahí está. ¡Oh! Damn. Pesa un montón. Es muy... Déjame comparar esto con un Tatacon. Voy a poner un Tatacon de referencia. Aquí está mi Tatacon. El Tatacon es como de la mitad
de la zona golpeable, de esta cosa, de este monstruo. ¡Gigante! Ya, se supone que esto se puede abrir acá atrás. Aquí viene el control. ¿Esto debería sacarlo? Me da miedo. Tengo miedo, me da miedo todo. Y esto queda perfecto acá. Este es el control como para poder manejar la Switch y tal. ¿Y ahí cómo va esto? Tengo mi duda. ¿Cómo funciona esto? Estos tornillitos deberían ir acá. Así. Pero ¿a cuál de todos estos? Este se supone que es, por aquí tenía, este es el left. Entonces si lo pongo así, serían estos de acá. No, esto no, eso no va así. Ahí están, ya los vi. ya los vi. Ok, ya los vi. I'm sorry. Tengo que decir que hace muchísimo rato no hago videos, no hago nada. Entonces me siento como raro. Estoy constantemente chequeando la cámara, que esté bien la toma. Estoy como revisando el micrófono. Estoy como muy pendiente de cosas. Necesito más manos para poder tomar esto y sacar la caja. ¡Ay! ¿Dónde dejo esta caja? ¡Ah, es gigante! Para abajo. Chup. Ahí está. A ver, dame un segundo, quiero que se vea bien. Aquí está. Me quedó un poquito chico, o sea, bajo, me refiero. A ver. Oh. Wow. No, pero estoy dejando marquitas. No, quiero que se mantenga bonito. ¡Ah, gigante! Me gusta mucho. Mira todo lo que rebota. Todo lo que rebota la baqueta. Increíble. Me quedo un poco bajo, si va a tener que comprar un mueble para esto. Porque si me paro a ver... O sea... No, igual, o sea... puedo jugar. No es tan cómodo, pero puedo jugar. El material es increíble. Se siente arcade. Acá en Chile, que es donde vivo yo, hay 2 o 3 arcades de Taiko, más o menos. Creo que, o sea, sé que hay 2, pero quizás hayan 3, no sé. El punto es que los arcades de acá, o al menos el de los Diana, que es el más conocido, está hecho mierda. O sea, esto no se compara a ir al arcade, porque no hay forma. ¡Wow! Estoy muy contento. Se siente increíble, se ve muy bonito. Es muy pesado. No sé dónde voy a dejar esto. Mi pieza no me entra. Esto, si que no estoy mal, se puede levantar y se puede sacar para hacerle mantenimiento y tal. Incluso, yo sé que hay gente que vende las partes del arcade por sí solas. Para agarrar esto de acá, quitarle esta base, la café, ¿no? La que está acá atrás. Y ponerle la base esta de la jugable, que es la de goma, encima de un tambor de arcade de verdad. Entonces también se puede eso, lo que estoy viendo. Porque ahora que levanté un poco, veo que dentro hay tornillitos y tal. Y acá atrás también como que están los tornillos para quitarlos en caso de... Así que, interesante. No sé, estoy muy contento, estoy muy emocionado. Quiero probar esto ya en juego. Se ve genial, se ve increíble. Así que voy a dejarlo hasta acá. Y voy a hacer corte a gameplay. Psych, todavía no voy a hacer corte a gameplay. Quiero que vean los detalles de esto. Quiero que aprecien los detalles que tiene. Porque genuinamente es increíble. Acá atrásito, esa es la parte donde uno saca el control para poder manejar la Switch. Acá van los tornillitos para poder ajustar las patas. Ya estoy de vuelta, tengo ya todo el setup puesto y preparado. Tuve que poner la caja del tambor abajo porque me quedó muy bajito.
Ya estuve revisando el tambor. Y miren, no he jugado nada. Me he movido por el menú únicamente. Y miren la sensibilidad que tiene. Le estoy pegando con muy poquita fuerza. Y se mueve, pero perfecto. Por cierto, quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a mi gran amigo Kevin, que me regaló estos bachis. Estos preciosos bachis. Me dio este par junto con este otro par, el cual estoy pero emocionadísimo por fin empezar a utilizarlos. Los tenía ahí guardaditos mientras que se veían bonitos, pero ahora puedo empezar a usarlos como tal. Y qué mejor forma que con un Tycoler, así que muchísimas gracias a Kevin. Él planea pronto abrir su tienda de bachis, así que por favor, si tienen la oportunidad, vayan a apoyarlo, porque la calidad son impecables, de verdad que son increíbles. Algo que no expliqué es que el Tycoler tiene acá una cajita donde se puede cambiar como el modo de uso. Ahora lo mismo lo tengo en Switch, para la Nintendo Switch justamente. Pero... oh, ¿qué hice? Ahora mismo lo tengo en Switch, que es para la Switch, obviamente. Pero se puede cambiar para la Play, se puede cambiar para PC también. Tiene diferentes modos de uso, cosa que encuentro interesante. Y sobre todo que el control está muy tierno, está muy bonito. Y tiene hasta su pantallita acá LED. Después le hago una toma más en close-up, pero muy bonito, de verdad que se ve muy lindo. Hola, Locha Editor aquí. Algo que no sabía en el momento que grabé este video es que Tycoler tiene un software dedicado que puedes descargar y que te sirve para configurar ciertas cosas como la sensibilidad del tambor y tal. Y también puedes cambiar la imagen que sale en la pantallita del Tycoler. 10 de 10. Ya, quiero probar esto. Estoy pero verde por intentar jugar. La sensibilidad es increíble. Estoy tocándole muy suave. Por cierto, estoy bastante oxidado. Hace mucho tiempo no juego y ayer, o más o menos un par de días, empecé a jugar de nuevo. Mi nivel bajó un montón, así que I'm sorry. De antemano. Ahí está. Por supuesto, para probar el redoble, pues. ¡Oh! Nice. Wow. Brutal la sensibilidad. Primera vez que me sale eso. En los protocolos no se puede hacer. Fuck. Wow. 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 No, la precisión una mierda. Pero, Dios, qué sensibilidad. Increíble. Wow. O sea, es incomparable a un Tata con esto. Qué bestia. Qué tremenda bestia. Nunca había sentido así. ¡Mucho poder! No hay comparación a un Tatacon. Voy a jugar un par más.
increíble la sensibilidad. Por costumbre, eso sí, me cansa un poco más, como el tambor es más grande, cansa un poquito más. O mis manos lo están sintiendo al menos, también por la falta de costumbre al jugar. O sea, perdón, la falta de práctica, ¿no? Como hace mucho tiempo no juego, igual estoy un poco cansado. Pero, o sea, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! O sea, se siente increíble, creo. O sea, si, es literalmente el arcade en tu casa, no tienes... No te puedes acercar más que esto. Esto es el arcade, este es el tambor. Es increíble, de verdad es absolutamente increíble. Quiero intentar una canción difícil para intentar ver qué tal funciona. Me voy a cansar mucho y no creo hacerlo muy bien, pero a ver. No lo hice tan bien, podría haberlo hecho mejor, pero qué ganas de seguir practicando con esto. Qué ganas de seguir subiendo nivel con esto. Se me cortó la cámara, así que no sé en qué quedé. He estado jugando este rato y tengo que... O sea, voy a dar feedback de este rato que he estado jugando. Es absolutamente increíble, por supuesto. Cansa bastante más, sí. Me siento... No sé si es porque estoy fuera de forma, porque hace rato no juego, pero me siento muy cansado. Toda esta parte de acá me duele. Como que... Oh, mi brazo. Pero es cosa de mera costumbre. De verdad que el tambor está absolutamente increíble. No tengo ninguna queja. Es maravilloso. De verdad, increíble. No sé dónde voy a dejarlo. Si es gigante, esta cosa no entra en mi pieza. Fuck, con esto. Voy a jugar Issei Fubi para terminar, porque estoy ya cansado. Para sacarle full. Costó más de lo que pensé que iba a costar. Bueno, con esto cierro esta review del Typecaller. Me siento absolutamente contento. O sea, no hubo ninguna decepción, ¿no? Creo que la única decepción que tuve fue con la aduana, ni siquiera con Gamo, que me tuvo el paquete ahí 2 semanas retenido. Pero muy contento. De verdad, muy feliz, muy satisfecho con el producto. Se siente de verdad un producto de muy alta calidad. Repito, no hay más alto que esto para Taiko. O sea, este es el tambor. Con este ya te jubilas de la franquicia. Eso, muchísimas gracias por ver hasta el final. Recuerden suscribirse, seguir en las redes sociales que tengo, etcétera, etcétera. Todo eso, todo el conglomerado de cosas de YouTube. Nuevamente quiero dar las gracias a Kevin por los batches, de verdad. Ahora le estoy dando un tremendo uso y se nota la tremenda calidad que tienen también los batches. Y sin nada más que decir, nos veremos en alguna otra ocasión. Es posible que vuelva a streamear para poder jugar con el tambor en stream. Estoy bastante emocionado, así que estén pendientes de eso. Eso, muchas gracias por ver. Que tengan un muy bonito día, tarde, noche y nos veremos en otra ocasión.